Bueno, primero que todo, buenas tardes. Espero que estén viendo la pantalla. No sé si me pueden confirmar, por favor. Como dijo mi compañero anteriormente, pues tenemos una idea de hacer ¿sí me están escuchando? Bien, Sí, señor. listo, muchas gracias. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, pues teníamos la intención desde hace rato de hacer alguna especie de taller introductorio, pues con el fin también de continuar y hacer otro tipo de cosas, aprender a trabajarlo, mirar cómo podemos hacer desarrollos. Si alguna vez tienen alguna idea, pues esto la verdad pues facilita mucho las cosas. Eh, entonces, pues para no alargar esto, pues esta presentación así, pues vamos a continuar. Y lo que voy a hacer a continuación es presentarles un framework, si podemos decirlo así, para desarrollar aplicaciones que inicialmente fue pensado para dos plataformas, que era Android e iOS, y que ha evolucionado al nivel de que ya se ha convertido en una plataforma para desarrollar aplicaciones en diferentes entornos, ¿sí? Entonces, voy a continuar con la diapositiva. Y aquí tenemos una breve descripción de lo que es referente a Flutter, ¿sí? Es un conjunto de herramientas que permiten el desarrollo ágil de aplicaciones, ¿sí? Y como les había comentado anteriormente, ya no solo está enfocado en dos plataformas, sino que ya eh, están trabajando en más plataformas. En este momento, la que más está, o sea, la que está para producción quiere decir que se puede sacar de forma estable, es para Android y para iOS, pero eso lo voy a explicar más adelante. La filosofía es que es un widget, que también lo voy a explicar más adelante, y que para alegría de muchos desarrolladores, pues ya no se necesita, con este tipo de frameworks, no se necesita hacer un desarrollo para varias plataformas. Es decir, que con un único código se puede hacer un desarrollo para múltiples plataformas. ¿Sí? Eso yo hago aquí analogía al Señor de los Anillos porque pues es lo mismo, ¿no? Es como un anillo para controlarlos a todos, pero en este caso es un framework. ¿Listo? Flutter trabaja con Dart. Eh, es muy, bueno, en este momento se está dando mucho a conocer, pero realmente es desconocido. Es un lenguaje tipado, fuertemente tipado, y que está basado en CS++, ¿sí? Lo que le da la posibilidad de poder trabajar en otras plataformas. La mayoría de las plataformas, sea Android, sea Linux, sea Windows, sea Mac, o sea lo que sea, de alguna u otra manera trabajan con CS++. Entonces esto ha facilitado que Dart se pueda, digamos, ejecutar en otras plataformas, pues directamente, ¿no? Digamos de bajo nivel, o sea, ya a nivel de hardware. Presento primero las desventajas. Una de las desventajas principales, se podría decir, es el desconocimiento de Dart, ¿sí? Como lo comentaba anteriormente, pues Dart, a pesar de que ya tiene tiempito, pues es muy poco conocido. Este framework es relativamente nuevo. Mm, digamos que en este momento ya va a cumplir 4 años. Ya se podría decir que no es tan nuevo. Sin embargo, pues en comparación a otros frameworks, pues sí lo es. Depende en parte de los SDK de plataformas para desarrollar funcionalidades propias de la misma. Esto quiere decir que para yo desarrollar aplicaciones necesito trabajar con los SDKs o las herramientas de cada plataforma, es decir, Android, iOS o sí, hablemos en este momento directamente de Android y iOS, ¿sí? Eh, perdón. Listo, Android y iOS. Entonces necesitan esas herramientas para poder, por ejemplo, manejar sensores como las cámaras, los acelerómetros, los giroscopios, todo ese tipo de cosas. Para eso son los SDKs. Eso no quiere decir que sea algo malo, pero no es directo, ¿sí? No es directo, no es tan directo como trabajar las plataformas directamente. Bueno, para los desarrolladores que trabajan nativamente se les dificulta el código porque está implícito con el diseño de la interfaz. Listo, yo me refiero a esto porque si ustedes alguna vez han trabajado en Android Studio o han desarrollado aplicaciones para iOS o aplicaciones para Windows, ellos facilitan mucho el hecho de que uno puede coger cada elemento y arrastrarlo
o sea, tenemos un catálogo de, por decir algo, botones, entradas de texto, cosas de ese tipo. Uno lo que hace es arrastrarlos y acomodarlos en la pantalla, ¿sí? Para el caso de Android hay dos archivos que son XML y el archivo de lenguaje de lógica, que sería el de Java o de Kotlin. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Al haber dos archivos, pues uno lo que hace es identificar cada elemento con un ID y por medio de programación lo llama y efectúa acciones que tenga que hacer con ese elemento. Por decir algún botón. Entonces, un botón tiene un ID y por programación llamamos ese ID y le damos alguna acción, ya sea aumentar un valor o borrar o alguna cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con Flutter? Con Flutter pasa que el código está implícito directamente en la interfaz. Esto podría ser para una persona que nunca lo ha mirado desde ese punto de vista un poco complejo, porque pues si antes lo único que había que hacer era arrastrar un botón y ubicarlo en la pantalla, pues ahora yo pues como me toca abstraer ese tipo de cosas, o en pocas palabras imaginármelo pues, ¿sí? Y meterlo dentro del código. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho porque yo puedo coger cada elemento propio, o sea, un botón, una entrada de texto, un texto, lo que sea, y puedo convertirlo en un objeto. Entonces, ese objeto puede ser una función, puede ser una clase, puede ser una variable, ¿sí? Entonces eso me da mucho control sobre la interfaz. Entonces, pues eso me ha parecido fantástico porque pues así yo puedo controlar o manejar cualquier aspecto del, de la interfaz gráfica y pues eso es algo que les voy a mostrar ahorita más adelante. Las ventajas. Hay una herramienta en Flutter que se llama Hot Reload y esto lo que permite es que cada cambio que yo haga se va a ver reflejado casi que inmediatamente. Entonces esto facilita mucho las cosas porque si tenemos que hacer cambios o tenemos que hacer muchos cambios, el, el, lo podemos ver casi de inmediato y no tenemos que esperar digamos, a volver a construir otra vez la aplicación. Es algo similar a lo que se hace en Java, en HTML, pues cuando se hace algún cambio, pues se le da F5 al navegador y pues se ve el cambio casi que inmediato. La misma dinámica, ¿sí? Es algo muy útil. Como les comentaba anteriormente, una de las filosofías es que haya un único código para dominarlos a todos. A eso se están acercando mucho. Últimamente salió la versión 1.17 y han mejorado mucho la parte web y los plugins. Entonces ahora es mucho más factible hacer un solo desarrollo para varias plataformas. En este momento sería para Android, iOS y web, pero en web todavía está en beta, entonces todavía no está al 100%. En actual expansión a más plataformas, bueno, lo que dije ya, la idea de ellos ellos le han llamado a eso ambiente computacional, ¿sí? Y la intención es, no, es ir más allá de Android, iOS y web y ya llegar a Windows, Linux, Mac, sistemas embebidos y quién sabe de ahí para allá lo que salga. Hay una lista creciente de plugins. Ahora más adelante les muestro la página de los plugins. Se puede encontrar casi de todo. Y digo casi porque pues si es algo muy específico, sí tocaría entrar a trabajar con Kotlin o con Swift. En esta parte de aquí, donde dice comunicación con código, perdón, comunicación con código nativo, eso quiere decir que yo puedo trabajar también con los lenguajes nativos de ambas plataformas. O sea, en Android puedo trabajar con Kotlin o en iOS puedo trabajar con Swift, ¿sí? Es así como se han creado muchos de los plugins que hay en este momento, que lo único que hacen es conectarse directamente al código nativo y traer de ahí ciertas funcionalidades, por ejemplo, la cámara, por ejemplo, el lector de huellas, los sensores, bueno, todos los artefactos tecnológicos que tengan los dispositivos. Es reactivo, eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero en el fondo es simplemente se construye o se redibuja lo que se necesita. No se necesita redibujar toda la pantalla. ¿Sí? La calidad nativa quiere decir que en este momento se puede considerar que Flutter hace las aplicaciones de forma nativa, ¿sí? O sea, tiene el mismo nivel de calidad. O
sea, no piensen que porque que digamos terceriza o porque maneja varias plataformas deja de ser nativo. No, la idea de ello es precisamente que se pueda lograr que se logre una calidad nativa, obviamente para que las aplicaciones tengan mejor rendimiento y sean de mayor calidad. Como les había comentado anteriormente, los widgets se pueden tratar como objetos y son fácilmente personalizables. Hay unos widgets que vienen por defecto, pero estos a su vez se pueden manipular o se pueden reacomodar o reorganizar de forma en las que se requieran. Igualmente, si se necesita hacer una interfaz propia, también es posible, ¿sí? No se está amarrado a nada. Entonces, hay muchas posibilidades. Dart es un lenguaje con una curva de aprendizaje baja, ya que su sintaxis es muy familiar. Sí, Dart está la sintaxis de Dart está muy cercana a JavaScript, ¿sí? Los que han trabajado alguna vez con JavaScript, a Java, ¿sí? A C Sharp, Python no tanto, porque Python es otro tipo de lenguaje y fuera de eso depende mucho de la sangría, pero ahí sí no entraría a jugar. Pero es muy familiar, pero es muy similar a muchos lenguajes de programación muy populares, sobre todo JavaScript, ¿sí? Entonces, eso lo que permite es que la gente o las personas que entran a trabajar en Dart por primera vez, pues no se sienten tan perdidos, ¿sí? Esa es una de las ventajas, pues, que podemos mirar. ¿Quiénes usan Flutter? Anteriormente, cuando empezó, pues eran muy pocos, la verdad, pues como todo. Pero a medida que se ha ido dando a conocer, a medida que se han visto pues los resultados en el trabajo, en el desarrollo de aplicaciones, en la belleza con la que se presentan, bueno, todas las ventajas, han ido aumentando los usuarios, ¿sí? A día de hoy estos son los que hay, pero hay una página especial de Flutter en la que se muestran pues ya con más profundidad los que hay y los que faltan aquí. Entonces, pues esta es una gran referencia pues para las personas que de pronto quieran saber un poco más a fondo de si trabaja o no trabaja. Listo. Aquí pues les presento el estado de las plataformas actuales. ¿Sí? Como podemos ver en Android e iOS son las más estables porque pues nació con la idea de poder hacerlo en Android e iOS, entonces está muy avanzado. En este momento en la web, ¿sí? Está en estado beta, pero es perfectamente trabajable. Yo ya he hecho pruebas con algunos proyectos y funciona muy bien. De hecho, la integración con plugins ha ido mejorando mucho y, por ejemplo, ya Firebase trabaja bien, trabaja bastante bien y otros plugins aparte. En el caso de MacOS está en estado alfa, ya hay pruebas, ya se pueden empezar a trabajar, ya hay demostraciones donde ya trabaja, pero pues obviamente el estado alfa pues todavía quiere decir que falta mucho. Para el caso de Linux, yo ya hice pruebas, trabaja muy bien, sin embargo pues todavía está en Tech Preview, o sea, ni siquiera en estado alfa, entonces todavía está muy verde, al igual que en sistemas embebidos. Cuando me refiero a sistemas embebidos, me refiero a Raspberry Pi, me refiero a Arduino y bueno, otro tipo de sistemas de ese tipo. Y a Windows, en Windows también se han hecho pruebas, sin embargo todavía está en test preview, pero pues al igual que Linux ha funcionado pues relativamente bien. ¿Sí? Una de las filosofías principales de Flutter es precisamente que todo es un widget. Entonces, cuando digo que todo es un widget, me refiero directamente o hago la analogía a lo que es el Lego, ¿sí? Cuando ustedes toman un Lego, ustedes tienen, digamos, ciertas fichas, tienen algún espacio, tienen fichas largas, bueno, ese tipo de cosas, y ustedes van cogiendo las fichitas y empiezan a armar, digamos, casas o carritos o bueno, lo que se les pueda ocurrir. ¿Sí? Para este caso se podría presentar la misma analogía. ¿Sí? Entonces ustedes pueden coger widgets, organizarlos en columnas, yo les explico eso más adelantico, y ir armando su interfaz gráfica o su aplicación de la misma forma que lo harían con un Lego. O sea, es una analogía, pues, obviamente no va a ser tan así, pero es el mismo caso. Aquí les presento el árbol de widgets. El árbol de widgets, digamos, me muestra digamos, me identifica cómo es la estructura
dentro de una aplicación o dentro de una interfaz o dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un contenedor. El contenedor a su vez pues contiene otro tipo de elementos, ¿sí? Más adelante vemos una fila y esa fila a su vez contiene otros 3 elementos más, ¿sí? Entonces dentro de esos elementos tenemos una columna y a su vez esa columna tiene otros 2 elementos. Y dentro de ese elemento tenemos otro contenedor que tiene otro elemento más. Entonces esto es un árbol de widgets y esta digamos que es la estructura pues básica que tiene Flutter para trabajar, ¿sí? Aquí les muestro la estructura anterior, pero ya reflejada en una interfaz, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el contenedor. El contenedor vendría siendo toda esta parte de acá, ¿sí? Es todo esto de aquí. Bueno, en realidad esto de acá, ¿sí? Esto, pues no. Entonces aquí podemos ver una columna. Esa columna es esta columna de acá. No sé si pueden ver el ratoncito o no, o pues como para señalar. Sí. Sí, listo, listo, muchas gracias. Entonces aquí tenemos la columna. Esta sería la columna, ¿sí? Y aquí vemos que hay 1, 2, 3 y 4 elementos, ¿sí? Que están dentro de la columna. Entonces, esos elementos vendrían a ser la imagen, que es la que tenemos acá, ¿sí? El texto, que es este texto que tenemos aquí, otro texto que tenemos acá, y más abajito tenemos una fila, ¿sí? Esa fila es todo esto que tenemos aquí, ¿sí? Es todo esto. Entonces, dentro de esa fila tenemos otros elementos más, que sería una columna, perdón, 3 columnas, que serían estas 3 columnas de aquí, 1, 2 y 3. Y dentro de cada columna hay 2 elementos, una imagen y un texto, ¿sí? Imagen y texto, imagen y texto. Entonces sería la imagen y el texto, ¿sí? La imagen y el texto. Entonces esta es una forma básica, ¿sí? Una forma básica de trabajar con Flutter. Es como la base, ¿sí? Listo. No sé si saben de pronto el término reactivo, pero se los voy a explicar como en pocas palabras. El término reactivo lo que quiere decir es que me permite solamente, como lo había comentado anteriormente, dibujar solo lo que se necesita. Es decir, en sistemas habituales de Android, o sea, trabajando con Android normal, nativo, pues 100%, lo que tenemos es que cada que hay un cambio, por muy pequeño que sea, el sistema tiene que redibujar toda la pantalla, ¿sí? Entonces, al redibujar toda la pantalla, pues obviamente hay niveles de consumo que no se necesitan, hay muchos recursos innecesarios, puede afectar el performance, aunque los dispositivos de hoy en día pues son muy poderosos y corren esas aplicaciones muy suavemente. Sin embargo, hace mucho tiempo pues no era así, entonces se tenía que pensar mucho en los recursos. Aunque una buena práctica de programación siempre es esa, ¿no? Así uno tenga una máquina súper poderosa, uno siempre debe cuidar los recursos, como todo. Listo, esa es la idea de la idea general de lo que es un sistema reactivo. En Flutter, obviamente es un sistema reactivo. Flutter hay 2 widgets principales que son, digamos, como la base, pues también, si lo podemos decir, de la estructura principal del ser reactivo de Flutter, que son el stateless widget y el stateful widget, ¿sí? Entonces, el stateless widget se caracteriza por ser un widget inmutable. Esto quiere decir que él no va a tener estados. O sea, si miramos la imagen de arriba, nosotros podríamos decir, si esta imagen no se mueve, si este texto no se mueve, si esto de aquí no se mueve, entonces, si digamos que nada de esto va a cambiar, va a ser estático, en ese caso utilizamos un stateless widget, ¿sí? Que es este de aquí. ¿Por qué? Porque eso le va a decir al sistema que no tiene que cambiar nada y que lo tiene que dejar pues, tal y como está, ¿sí?
Por otro lado, tenemos el stateful widget, que es el widget que sí tiene estado. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener unos ciclos de vida, pues obviamente mucho más amplios que el widget estático, que nos va a permitir hacer ciertas funciones, ciertas cosas, eh, pues diferentes a un widget estático, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver aquí es que tiene un will, al igual que el widget estático, ¿sí? Que es el que nos permite construir el widget cuando se inicia la pantalla. Este create state nos permite crear un estado del widget, o sea, crea un estado, el sistema hace eso muy automáticamente. Tenemos el init state, que es el estado inicial del widget, es decir, si ustedes quieren por decir algo, tienen un contador y necesitan que el contador inicialice en cero, entonces ustedes pueden usar esta función para inicializar esa variable y el widget como tal. Hay otra importante que se llama el set state. El set state es el que le dice al sistema, perdón, es el que le dice al sistema qué variable va a cambiar, o no al sistema, perdón, al widget que tiene que cambiar con respecto a una variable. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelantico, así de forma sencilla. Pero ese set state es el que permite hacer eso. Y el dispose es cuando un objeto ya no es necesario, por decir algo. Hacemos un llamado a un servidor web, ¿sí? Una vez que el llamado ya se hizo, pues no se necesita más. Entonces, ese dispose nos permite cerrar ese recurso para que no vuelva a ser utilizado y no haya gastos en recursos. ¿Qué necesitamos? Una de las cosas que me pareció fantástica de Flutter, yo debo agregar que ya llevo trabajando con Flutter desde que era una tecnología previa o un test preview, ni siquiera alfa. Y una de las razones por las que me gustó es que para poder hacer una aplicación en Android o en iOS o actualmente en web, uno tranquilamente lo puede hacer desde un archivo de texto. O sea, yo podría abrir un blog de notas y tranquilamente desde un blog de notas yo crear una aplicación completa, ¿sí? Eso me pareció fantástico porque por decir algo en Android lo más conveniente es usar Android Studio y pues obviamente es muy bueno, muy completo, pero necesita, digamos, muchas herramientas para poder pues que haga la compilación y todo ese tipo de cosas, aunque posiblemente se pueda hacer directamente, pero pues no, hasta el momento no he visto que lo hagan así como tan directo. Para el caso de Scope, pues no les puedo decir lo mismo porque no tengo iOS, no tengo Mac, entonces no podría decirlo, pero pues es igual. Eh, entonces, se puede, como les dije anteriormente, se puede trabajar. Esto ha quedado pie a que ya se pueda, aparte de trabajarlo en un blog de notas, aparte de trabajarlo en Android Studio y aparte de trabajarlo en Xcode, se puede trabajar en otros entornos como Intel IDEA. Intel IDEA es lo mismo que hacen esto, pero esto ya es más general. Ya trabajan con web y otro tipo de cosas. Y editores de texto como Visual Studio, ¿sí? Entonces, claro, de hecho Google tiene un plugin oficial en en Visual Studio que es muy bueno y permite hacer muchas cosas. Entonces, claro, la facilidad en el desarrollo de Flutter pues permite esto. Igual ustedes, como les dije anteriormente, lo pueden hacer desde un blog de notas. De hecho, he visto gente que ha trabajado en Vim. Vim es como un editor de texto que está implícito en la terminal. Entonces, pues, o sea, no gasta nada en recursos. Entonces, eso me ha parecido fantástico. Listo. ¿Qué requerimientos valga la redundancia, se requieren para poder trabajar con este entorno, con este framework? Para Linux, pues necesitamos obviamente el sistema operativo, tenemos un espacio en disco, algunas herramientas, aunque pues Linux, la mayoría de estas librerías ya las trae por defecto, entonces pues igual las ponen para por si de pronto faltan, y otro tipo de librerías compartidas. No sé si de pronto conozcan los Chromebook o Chrome OS, es un sistema operativo pues desarrollado por Google, basado en el navegador, es muy bueno, pues tuve la oportunidad de tener un computador de esos, pero me daña.
Entonces, pues, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Finalmente es un Linux, entonces, pues son los mismos requerimientos. La ventaja con este sistema es que pues viene con Android integrado pues directamente, entonces las aplicaciones las abre como si fuera un programa, entonces es muy, muy bacano. Para Windows, pues lo mismo, un Windows 7 CP en adelante. Yo creo que no sé, ya estoy dudando si el Windows 7, pues por lo que ya perdió pues el soporte, pero me imagino que sí. No, en Windows XP, pues no creo, así no, o de pronto, no sé, hay que probar. Pero bueno, de aquí en adelante se puede trabajar, o sea, 8 y el 10, ¿sí? Sin problema. En el 10, pues la mayoría de la gente con la que he tenido contacto, pues lo trabaja y trabaja muy bien. 400 megas, también en Pernet depende de algunas cosas, ¿sí? Para poder trabajar. En el caso de MacOS, pues MacOS de 64, 2,8 gigabytes. Esto es más que nada como por lo que trae Scope, me imagino. Y las herramientas, como esto finalmente es un Unix, muchas herramientas son similares a las de Linux, ¿sí? Pero pues me imagino que también debe traerlas por defecto, no estoy seguro de eso. Listo, entonces aquí les presento pues unas referencias con respecto a todo, pues la información que he encontrado. Obviamente hay más referencias todavía. Y algo que me ha alegrado mucho es que antes había muchos tutoriales en español. Ve, en inglés, la mayoría eran en inglés, ¿sí? Al principio. Pero al pasar del tiempo ya empiezan a verse más comunidades latinas. Entonces ya podemos encontrar, ya vi por ejemplo como, Flutter, creo que era República Dominicana, Flutter Perú, Flutter Chile, Argentina, o sea, ya empiezan a crecer, como ya se empiezan a ver más comunidades en español, ¿sí? Flutter España, entonces cada vez hay más interés por parte de la comunidad. Listo, hasta el momento tienen alguna pregunta, tienen algo que comentar, pues para antes de continuar ya con un demito sencillo. ¿Qué plataformas que se va a utilizar o va a utilizar un blog de notas? ¿Cómo, perdón? En las diferentes plataformas que nombraste para poder hacer los programas o empezar, ¿en cuál vas a trabajar tú? ¿Blog de notas o Android Studio? Sí, yo pues, bueno, esto ya es una, digamos, eh, escogencia personal, ¿no? Es más una escogencia. Yo voy a trabajar con Android Studio, sí, por algunas cosas que me gustan, me parece más cómodo. Sin embargo, ustedes pueden trabajar perfectamente en Visual Studio Code. Eh, ¿Por qué les digo esto? Android, pues al ser Android Studio, pues Google obviamente está más metido directamente ahí. Sin embargo, no, eso no quiere decir nada, sino que hay una desventaja real entre los dos IDEs, ¿sí? Que son como los más usados. Y es que Android Studio, pues desafortunadamente, no sé cuándo, pues, a pesar de que se ha mejorado, consume mucho recurso, al menos muchos más que Visual Studio. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Si ustedes tienen una máquina, pues yo pues porque finalmente le aumenté la rancita y lo dejé pues listo, pero de pronto hay gente que tenga computadores más modestos o con una RAM más limitada. Entonces, ¿qué se recomienda? Para esos dispositivos ustedes pueden usar Visual Studio Code porque pues finalmente es un editor de texto y es muy ligero. Y finalmente, pues el plugin de Google es oficial, entonces eso les da garantía de que va a trabajar muy bien y de hecho trabaja muy bien, ¿sí? Para los que tengan otras máquinas más poderosas, pues ya tienen la opción si quieren, si gustan, de usar Android Studio o de usar Visual Studio Code, como mejor les quede. Está abierto a todas las posibilidades, entonces, si por ejemplo tú tienes una máquina que no es tan poderosa o un computador pues sencillo, por decir algo 4 RAM o algo así, pues te recomendaría que usaras Visual Studio Code. Si te funciona bien Android Studio, pues está bien. O sea, no quiere decir que no lo puedas usar, pero si la máquina es más bien de bajos recursos, sí es recomendable
Android Studio Visual Studio Code y usar no el emulador, porque el emulador también consume mucho recurso, sino más bien el dispositivo como tal, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar con Android Studio, pero la puerta está abierta para que ustedes puedan trabajar en Visual Studio Code si lo desean, o en un blog de notas también. Eso no tiene mayor inconveniente. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí que quieran hacer antes de continuar. Bueno, ya ve que no hay como preguntas por ahí. Entonces, eh, voy a mostrarles un ejercicio sencillo y la documentación de la que les estaba comentando anteriormente. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Listo? ¿Ya pueden ver la pantalla? Ah, no, todavía no. ¿Ya pueden ver la pantalla todos? Sí, sí. Listo. Entonces, les voy a mostrar primero, ¿sí? La página pues, de Flutter para que tengan conocimiento de cómo es la documentación, que es algo que también tengo que agregar. O sea, ellos se han esmerado mucho en la documentación y a decir verdad es muy buena documentación, ¿sí? Ustedes pueden encontrar lo que necesiten y pues es totalmente válido. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Lo voy a explicar más adelantico de cómo trabaja Flutter y ustedes pueden ver que estamos trabajando en web, ¿sí? Yo por acá ya tengo un ejercicio preparado para que también puedan ver cómo ya es en Android, ¿sí? Este es el emulador y aquí hay un ejercicio inicial que es con el que uno arranca, ¿sí? Si ven un poquito lento es porque pues, de pronto es la internet, pero él trabaja muy bien. Entonces, aquí les muestro la página web, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es bastante completa. Y hay algo que quiero, aquí les muestro los que han venido pues trabajando con este framework. Y pues como ustedes pueden ver, son bastantes ya los que se han pues trabajado con este sistema, ¿sí? Pues es interesante también. Debo agregar también que yo para el diseño así como que no, ojalá me vieran así como estas, pero pues no. Eso siempre es bueno un equipo de diseño, eso sí es de ahí. Listo. Otra cosa importante que quiero comentarles, bueno, aquí muestran anuncios. Aquí este es un ejemplo donde dice Flutter Web de lo que es el desarrollo en web, ¿sí? Digamos, están mostrando aquí los últimos avances. Es muy interesante. Si ustedes han escuchado de PWA, PWA es un sistema que permite instalar aplicaciones web, ¿sí? O sea, incluso páginas web, como si fueran aplicaciones. Entonces, pues ya Flutter viene con eso integrado. Entonces, si vas a hacer una aplicación en web, tranquilamente, si lo ven acá, tranquilamente puede funcionar en web e instalarse en el computador. ¿Sí? Bueno, aquí ustedes pueden ver toda esa documentación. Para los que han trabajado alguna vez con Adobe XD, Adobe XD es una herramienta que permite hacer interfaces gráficas y esa interfaz gráfica la convierte en el código del framework. Entonces ya hay un plugin oficial de Adobe, pues para si ustedes tienen algún compañero diseñador gráfico o alguna cosa, ustedes ya pueden empezar a hacer interfaces pues con un diseño precioso y reducirían el trabajo a nivel de código, porque ya el sistema les crearía esa interfaz con el código, ya lo que habría que hacer era insertar bases de datos o otro tipo de lógicas, ¿sí? Entonces, pues eso es una buena noticia, entre otras más, que más adelante iremos mirando. Listo, aquí ustedes pueden ver que ellos mismos explican cómo es la instalación. Realmente no es complejo, para los que están interesados, pues podemos ir mirando poco a poco cómo se hace. Yo sí debo agregar que trabajo pues, la mayor parte del tiempo en Linux, pero pues cualquier duda que tengan con Windows, pues la podemos ir resolviendo o con MacOS. ¿Sí? Eso no es ningún problema. Algo importante que sí les quería mostrar es que aquí en la documentación hay un catálogo de widgets, ¿sí?
Bueno, aparte de haber cookbooks, ejemplos, videos, todo eso, este es importante porque este me permite ver qué widgets puedo necesitar yo para lo que, pues, valga la redundancia, lo que necesite, ¿sí? Este es el que los contiene, digamos, principalmente, acá están categorizados, pero este es el que contiene la mayoría. Y ustedes pueden notar que, por ejemplo, hay una barra, hay un botón inferior, hay un menú lateral, hay muchas otras cosas más, Silvera, bueno, es otro tipo de cosas, tab bar, botones, bueno, hay una cantidad de widgets que pueden ser usados para construir cualquier tipo de interfaz, ¿sí? Como dije anteriormente, estos widgets pueden ser modificados, pueden cambiarle el color, pueden cambiarle el texto, hay muchas cosas que se pueden cambiar, no están amarrados a un solo estilo, ¿sí? Sin embargo, si ustedes quieren ir más allá, ustedes pueden crear su propio sistema, pues, de widgets, ¿sí? Que de hecho hay un proyecto por ahí donde ellos han trabajado otro sistema diferente a este. Listo, entonces aquí podemos ver los widgets, por ejemplo, necesitamos una imagen, entonces miramos acá y aquí, pues ellos nos va a mostrar toda la documentación necesaria para implementarlo. No todos están así tan documentados. De hecho, en una encuesta que hicieron, pues yo fui uno de los que les dije que por favor esto lo ampliaran la documentación de cómo implementarlos. Y pues a mi gusto, pues digamos, para mi felicidad, por decirlo así, lo han hecho. En algunos, pues no todos, es comprensible que son muchos, pero lo han hecho y se pueden ver, al menos los principales, se pueden ver pues que cómo se pueden implementar. Como ustedes pueden ver, hay mucha documentación de eso. Entonces, ya para mostrarles así de forma sencilla, eh, lo voy a hacer directamente aquí, ¿sí? Lo voy a hacer directamente aquí, pues para mostrarles cómo es voy a hacerle que en este caso es más sencillo, ¿sí? Para mostrarles cómo sería, digamos, la estructura a nivel de código. Voy a hacerlo sencillo, no voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Igual si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me la pueden hacer saber. Listo, entonces, como todos saben, tiene que haber un archivo, digamos, que contenga todo digamos, la estructura, la base o todo el código del proyecto, ¿sí? Esa función, bueno, aparte de ser un archivo obviamente, pero eso es una función que se llama main, ¿sí? El main, pues como su palabra en inglés lo indica, es el todo y es el que nos va a permitir poder correr la aplicación como tal. ¿Listo? Esto de Future, esto yo lo voy a explicar más adelante porque es algo propio de Dart, es para trabajar con sistemas asíncronos o síncronos. Si de pronto no están muy familiarizados con la palabra, pues cuando ya lo veamos o quieran que lo veamos, pues ya miramos en más detalle ese tipo de cuestiones. ¿Listo? Por el momento lo que nos interesa es ver la estructura de los widgets. Listo, entonces lo que les voy a mostrar a continuación, listo. Entonces tenemos aquí este run app, qué pena. Sí, un momentico, contesto. Bueno, démoslo así. Listo, entonces, qué pena la interrupción. Como ustedes pueden ver acá arriba, aquí adentro, ¿sí? Tenemos, esto ya es un widget, entonces como lo había mencionado anteriormente, en Flutter todo es un widget. En Flutter todo es un widget, incluyendo el inicio de la aplicación, ¿sí? Este run app es el que me dice corra el app, ¿sí? O sea, pues bueno, la misma palabra lo está diciendo. ¿Listo? Pero lo que me interesa es lo que hay aquí adentro. Lo que hay aquí adentro ya es un widget, ¿sí? Ese widget contiene a su vez, como podemos ver aquí, otro tipo de widget que es este Material App, ¿sí? Que es el que podemos ver, que es el que vimos, que es uno de los widgets que vimos. Vamos a ver si se los puedo mostrar acá.
Voy a abrir una pestaña nueva. Abrí otra cosa. Bueno, déjenme les muestro por acá. Vamos acá al widget de catálogos. Eso. Componentes. Es este widget de acá. ¿Sí lo ven? Él tiene unos parámetros. ¿Sí? Si ustedes se meten acá, él tiene unos parámetros específicos. Aquí pues lo explica muy bien también. Bueno, no voy a entrar en detalle con esos parámetros, pero pues al menos pueden ver pues digamos el conjunto de widgets que hay actualmente. Entonces ellos acá usan este Material App, ¿sí? Esto es uno de los parámetros y aquí podemos ver una home, ¿sí? Esa home ya es digamos como la base o el contenido de la aplicación como tal, ¿sí? Sí, aquí tenemos un widget central que este me permite organizar los widgets en el centro, pues como su palabra lo indique. Y aquí vemos un contenedor, ¿sí? Que es lo que estamos viendo, que es lo que vimos acá, arribita, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí ven? Este sería el contenedor del que estamos hablando acá. ¿Sí? Aquí tenemos otro widget, no sé si lo han notado, pero este widget tiene un child, ¿sí? Es como si fuera un padre, y a su vez este contenedor tiene otro child, ¿sí? Entonces es como el padre, este sería el padre de este, y este a su vez sería el padre de este, o sea que este vendría siendo el abuelo de este, ¿sí? Si lo vemos desde ese punto de vista. Listo, aquí podemos ver un widget, este widget es este widget de acá, si lo pueden ver, y este widget es de tipo dinámico, es decir, su estado cambia. ¿Listo? Aquí vemos que el widget que este no cambia, ¿sí? No tiene que cambiar nada, pero este internamente sí. Este sí tiene cambio. Ahora les voy a explicar en qué consiste ese cambio. Aquí, ¿qué es lo que no va a cambiar? Aquí lo que no va a cambiar es este widget de aquí y este widget de aquí son los que no van a cambiar, a su vez que este widget de acá. ¿Sí? Pero este widget internamente sí cambia. ¿Listo? Entonces, aquí lo que podemos ver es que la clase counter, que es un widget que está extendido o está basado, por decirlo así, en un widget estático, dinámico, perdón, crea un estado, ¿sí? Aquí se crea un estado, que es el que había explicado arriba, lo que le haya la funcionalidad de poder, pues, cambiar, ¿sí? Aquí más abajo, bueno, aquí más abajo, este widget de acá, que es un retorno, ¿sí? Y es de este mismo tipo. Aquí podemos ver que aquí ya llama directamente el estado, ¿sí? Con el nombre de la clase counter. Entonces, cuando yo creo un widget dinámico, me crea dos clases, que es esta de aquí y esta de acá, ¿sí? Y esta está implícita en esta de aquí. Listo, entonces ya con este state, el sistema me está diciendo que este widget tiene cambios, ¿sí? Perdón, este de acá. ¿Listo? Entonces aquí vemos una variable, que es el valor. Vemos un estado inicial. ¿Sí? Aquí no está directamente... sí, perdón, aquí vemos el estado inicial del widget. Y aquí vemos una función. ¿Listo? Aquí podemos ver el scaffold. El scaffold es un widget de Material, ¿sí? Que es este de acá. Y ese es el que nos permite tener una barra lateral, nos permite tener una barra superior, un contenido, un botón flotante y otras cosas más, como una barra inferior, ¿sí? Entonces, se pone este scaffold y como ustedes pueden ver, aquí hay un parámetro addVar. ¿Listo? Ese parámetro addVar es el que habíamos comentado anteriormente, que se vendría a ser este parámetro de acá, de la barra de arriba, o mejor dicho, voy a correr esto para que lo veamos directamente aquí. Bueno, déjalo ahí que corra un ratico. Bueno, mientras tanto sigo explicando.
Ahora, tenemos el body, que es el cuerpo ya del programa, ¿sí? El cuerpo ya de los widgets. Y dentro de este widget, si vemos aquí el bar, es este bar de acá. ¿Sí lo ven? Listo, entonces tenemos el body vendría a ser todo esto de aquí adentro. ¿Sí? Todo esto de aquí adentro sería el body. Aquí vemos un widget central que sería el que organiza la columna en el centro. O sea, todos los widgets los va a poner en el centro. Y aquí podemos ver la estructura de la columna. Entonces, como en el ejemplo de acá, ¿sí? Tenemos la columna y la columna vendría siendo esto. Y dentro de la columna hay 4 elementos. Lo mismo se está reflejando acá. ¿Sí? Tenemos la columna y dentro de esa columna hay 2 elementos, un texto y un botón. ¿Sí lo ven? Entonces aquí está representada la columna. Entonces para este caso tenemos, este padding es otro widget que permite darme espacios. Pero bueno, eso lo vamos a explicar más adelante, pero el que me interesa aquí es este de acá. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, este widget en general es un elemento, que sería este elemento de acá, y más abajo tenemos un botón, que sería este elemento de aquí, y sería pues directamente este botón de acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los 2 elementos en la columna, y la columna lo que hace es ponerlos como si fuera una columna, ¿sí? Uno debajo del otro. Esta columna tiene más parámetros de orden, pero eso lo vamos a ir mirando más adelante a medida que vamos viendo cómo estructurar mejor aplicaciones o aplicaciones más complejas. ¿Listo? Entonces ahora viene la parte interesante o la parte esencial del cambio de estados. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, esta variable se encuentra dentro del setState, que era el que les había comentado anteriormente, ¿sí? Que es el que vemos en la diapositiva. Ahora les voy a compartir la diapositiva para que la tengan ahí. Este está más atrás. ¿sí? Aquí lo pueden ver, el setState. Este setState lo que va a hacer es decirle al widget en el que se encuentra que tiene que cambiar cuando la variable cambie. ¿Sí? Aquí vemos este más igual, quiere decir que es un contador, o sea, va a empezar en 1, va a empezar en 0 y va a ir contando de 1 en 1. O sea que cuando yo toco el botón, él tiene que ir haciendo la sumatoria de 1 en 1. ¿Sí ven? 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como yo metí ese cambio de valor dentro del setState, ahora cuando yo ponga este valor en un widget que sería texto, el widget sabe que tiene que cambiar al nuevo valor del valor, pues valga la redundancia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el texto que corresponde a este de acá, y aquí podemos ver ¿dónde es que está? Ah, perdón. Qué pena. Lo vemos aquí. Si lo ven en el padding, todo esto lo podemos ver acá. ¿Sí? Tenemos el valor. Cuando este valor cambia, el widget inmediatamente, solo este widget se redibuja. ¿Sí? Solo este widget cambia. Entonces, cuando yo lo toco aquí, solamente esta partecita de aquí está cambiando. Esta partecita de aquí se redibuja. Lo demás no tiene por qué redibujarse. ¿Sí? Entonces, ese es digamos, la parte más importante de Flutter, que es el estado de cambios. El cambio de estado, perdón. Ahora, si nosotros vemos este material button, que es este de acá, podemos ver que tiene parámetros como el color, tiene parámetros como el child. Este child quiere decir que podemos usar un widget y podemos ponerlo, como en este caso, como un nombre. ¿Sí? Si yo le pongo aquí sumar, ¿sí? Y le doy correr de nuevo, él inmediatamente me tiene que cambiar esto a sumar. ¿Sí? Dejémoslo ahí que lo haga. Listo. Tiene también colores, ¿sí?
pero bueno, estos ya son como detalles, como parámetros que uno requiere para organizarlo. Es algo muy similar a CSS. De hecho, si ustedes vienen acá, ustedes pueden ver que aquí hay un cookbook. Perdón. Ustedes pueden ver que aquí hay eh, a ver cómo lo explico, como una especie de tutorial, sí, que es para diferentes escenarios, ¿no? Para diferentes personas que desarrollan otro lenguaje. Eh, Como lo ven aquí, aquí ellos explican, ¿sí? O sea, desde otra plataforma, es decir, para los que han desarrollado en Android, para los que han desarrollado en iOS, para los que han desarrollado en React Native, que también es un framework reactivo. Este framework es de Facebook, es muy bueno también. De hecho, debo decir que Flutter está inspirado en React. No son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo, pero los desarrolladores de Flutter se inspiraron en React pues para sacar Flutter, pero en realidad no son lo mismo, eso sí tengo que aclararlo. Para los que desarrollan en web, aquí también hay un ejemplo, para los que desarrollan en Xamarin, y aquí hay una introducción a interfaces declarativas, ¿sí? Entonces, si tú has trabajado en web, entonces tú puedes entrar y mirar aquí cómo sería la analogía o cómo sería el trabajo en Flutter si vienes de HTML. Entonces ellos ponen aquí, por decir algo, un ejemplo con CSS, ¿sí? Y acá lo pueden mostrar como si se trabajara con Flutter, ¿sí? Entonces, por decir algo en CSS necesitas modificar la fuente, entonces aquí también lo haces con el tamaño. Bueno, es un ejemplo, es como para que la gente pueda entender de qué se trata. Eso, si ustedes han trabajado con web o con alguna de estas plataformas, pues se pueden basar en esto para saber cómo trabajaría. Sí, es una herramienta muy interesante. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el color, entonces acá también podemos ver el color, ¿sí? La fuente, bueno, ese tipo de cosas, el tamaño, ¿sí? Si pueden ver, el texto tiene sus parámetros, lo mismo que el CSS. Entonces hay mucha relación, hay muy buena documentación en ese sentido. Listo, entonces, como pueden ver, el botón tiene un onPreset, ¿sí? Y ese onPreset es el que me permite ejecutar ciertas cosas. En este caso, la función cambiar. ¿Sí lo ven? En este caso, vendría a ser la función cambiar. Entonces, de esta manera, cada que yo toco el botón, el sistema llama a esta función cambiar, y la función cambiar, a su vez, le cambia el estado al valor. ¿Listo? Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar. Cuando ahora hablaste de hacer pues, aplicaciones un poco más avanzadas y todo eso con bases de datos, ahí esa uno la puede conectar con MySQL y todo eso. Sí, claro. De hecho, por aquí hay un ejemplo en tutoriales. Creo que es en este cookbook, donde ellos muestran un ejemplo para traer datos de una base de datos. ¿Sí? Aquí está networking. Entonces, borrar datos de Internet, fetch data desde Internet. Entonces, aquí, por ejemplo, muestran que se puede tratar de un HTTP. Entonces, como si ustedes tuvieran un archivo de PHP que les devuelve un JSON, él tranquilamente puede aceptar el JSON y trabajarlo perfectamente. ¿Sí? No sé si pueden, por aquí hay un ejemplito de eso. Sí, esto lo traen de un servidor con unos valores. Él trae los datos, ¿sí? Y pues obviamente pues envía una respuesta, ¿sí? Entonces sí, claro, se puede trabajar perfectamente con servidores, llamando servidores de internet. Eso no es ningún inconveniente. De hecho, Dart pues es un lenguaje que se enfocó para hacer aplicaciones web. La idea de Dart fue precisamente hacer lo que JavaScript pues no, a pesar de que es inmensamente grande y es genial JavaScript, desafortunadamente no se diseñó para, digamos, situaciones críticas, ¿sí? O sea, por ejemplo, plataformas, sistemas muy robustos o manejo de datos inmensos, bueno, esas cosas.
Y pues Dart nació con esa idea, Dart nació con la idea de poder brindar, digamos, esa robustez que le haría falta a JavaScript. Sin embargo, Dart tiene la posibilidad de compilar a JavaScript y eso es lo que ha permitido hacer aplicaciones web. Entonces, por defecto, Dart puede permitir acceso de servidores web y conectarse a bases de datos, ya sea por PHP, por Python o Java, por lo que sea, ¿sí? Después de que ellos envíen, por decir algún JSON, y el sistema lo pueda captar, también puede enviar JSON y respuestas al servidor. Entonces, sí, claro, se puede trabajar perfectamente con, con otros, con servicios de web. Obviamente, pues que Firebase está muy bien integrado, ¿sí? También es muy bacano trabajar con Firebase, entonces con Firebase también se puede trabajar con bases de datos. Entonces puede manejar las dos opciones. Eh, también. Y para sistemas internos, pues el Flutter también puede trabajar con SQLite, pero por ahí encontré una base de datos que es relativamente mejor, que se llama Hive. No sé si la han escuchado. Es una base de datos no relacional y pues que está directamente integrada con Dart. Entonces también se puede trabajar desde ese tipo de posibilidades. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? No, bueno, listo. Entonces voy a continuar haciendo un ejercicio sencillo de cómo compilar una aplicación para que esté nativa y perdón, para que en Android y en web, ¿sí? Como para que miren así por encimita cómo sería el trabajo. Entonces aquí podemos ver como el ejercicio anterior, este es el mismo, muy similar, ¿sí? Esto ya es Android Studio. Una de las cosas que me ha gustado de Android Studio es que tú puedes, Visual Studio Code también lo hace, pero no directamente, es que tú puedes inspeccionar de la misma manera que lo haces en CSS, tú puedes inspeccionar cada uno de los widgets. Entonces, por decir algo, yo necesito saber, yo tengo esto acá, lo voy a subir mejor. Yo tengo este emulador acá y yo necesito saber en qué parte del código está, por decir algo, este botón, ¿sí? Entonces, esto tiene una opción muy bacana que es este botón, este blanquito de acá. Cuando yo lo toco aquí, perdón, y toco en la pantalla, por decir algo en este texto, él inmediatamente me lleva al código donde está el widget que toqué, ¿sí? Entonces, pues eso es muy útil porque el día de mañana estás en una aplicación o la pantalla tiene varios elementos, entonces tú necesitas saber organizar un elemento que está por ahí. Entonces lo que haces es usar esta herramienta y tocar donde sea necesario, por decir algo en este botón. ¿Sí? Entonces ya ustedes pueden ver que me lo señaló para poder ubicarse. Otra de las cosas es que aquí puedes ver el rendimiento de forma directa, no sé si lo ven. Sí, el rendimiento de la aplicación, pues para poder, digamos, mejorarlo en diferentes dispositivos, ¿sí? Aquí también vemos, esto que ven aquí me está mostrando la estructura de la aplicación. O sea, los widgets, los espacios, no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay una flechita amarilla, un recuadro azulito que me dice que este es el widget. Aquí ven, si lo alcanzan a notar, hay unos espacios dentro de la crucecita, esta sería la imagen. Bueno, me muestra la estructura de la aplicación, ¿sí? Entonces son herramientas muy útiles que se pueden usar, ¿sí? Que pena esto. Eso se puede también en Visual Studio Code, pero hay que hacerlo de forma indirecta, pero es igual, funciona de la misma manera. Eso lo vamos a mirar más adelante. Listo, entonces aquí en este momento están viendo la aplicación en web. No les voy a explicar este código porque es muy similar al anterior, ¿sí? Pero lo que está aquí es esta compilación de acá. Entonces, si yo cambio este botón, si yo le pongo, en vez de, por favor, pulsa el botón, digámosle en español, toca el
botón para sumar. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar lo que la magia del hot reload. El hot reload es este rayito de aquí y es el que me permite ver los cambios pues casi que inmediatamente. ¿Sí? Entonces si yo le doy aquí, yo le debería, ahí me disculpan un poquito porque está, bueno, ahí ya pudieron ver el cambio. ¿Sí? Y pueden ver que el cambio es casi que inmediato. Entonces, pues si ponemos otro ejemplo por acá, Flutter Demo, página inicial. ¿Listo? Si yo vengo acá otra vez, pues él me va a hacer el cambio pues muy rápidamente. ¿Sí? Listo, ya lo tenemos acá. Flutter Demo, página inicial. ¿Listo? Entonces, lo que yo haría, esa configuración la miramos más adelante, pero bueno, ahorita no nos interesa mucho. Lo que yo hago es, vamos a parar este proyecto y vamos a seleccionar en la parte de arriba, si ustedes pueden notar, tenemos al navegador. ¿Sí? Este web servidor no lo he probado, pues por el momento no, pero pues porque normalmente me interesa es este. Y este es el dispositivo móvil. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos dos plataformas, que sería Chrome Web y sería el navegador. Si estuviéramos en Mac, ¿sí? Entonces tendríamos web, tendríamos Android, que lo podemos hacer en Android, y abajito, por decir algo aquí, estaría el simulador para iOS. Entonces, la magia es que si yo selecciono el navegador y le doy en crear, pues le damos un momentico, él me debería hacer este mismo código, este mismo interfaz, esta misma aplicación en web. ¿Sí? Démosle un momentico. Y pues ya con esto ya les muestro pues cómo sería, cuál es la idea pues de poder trabajar con un solo código para poder, digamos, hacer varias cosas en diferentes plataformas. Mientras eso termina, yo les voy a mostrar la página de plugins, ¿sí? Entonces voy a cerrarla bueno, no, después la cierro. Entonces les voy a mostrar la página de plugins para que vean la gran cantidad de plugins que hay. Bueno, esta es la página de plugins en las que está integrado Flutter, obviamente también Dart. Y aquí pueden ver pues todas los widgets que ustedes puedan requerir, ¿no? Por ejemplo, este era el widget que le comentaba al compañero, que es de SQLite, que es para tratar con bases de datos. Esto es de Firebase, esto es para obtener imágenes, bueno, lo que ustedes necesiten, ¿sí? Pero esta es la página, digamos, oficial de los plugins, en la que ustedes pueden encontrar todo lo que necesiten. Por ejemplo, baterías, conectividad, JSONs, sincronización. Bueno, hay una cantidad de cosas que podrían ser muy útiles. ¿Sí? Entonces, esta página de plugins es importante pues que la tengan en presente cuando necesiten trabajar con algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, mapas, por decir algo. Entonces, bueno, lo que yo le puse maps. Sí, maps. Ah, bueno. Fuentes, por aquí está Google Maps. No lo pillo. Bueno, sí, entonces esta es la página de plugins que, que, que se necesita, que son muy útiles, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ya compiló. Ahí todavía lo está haciendo. Listo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta mientras termina la compilación. Ah, bueno, aquí está mapas. Listo. Bueno, ya aquí, pero esperemos a que termine ya un poquito, que ya le falta poquito. Bueno, listo. Entonces aquí podemos ver, podemos, bueno, tendremos que terminar y ya va a terminar. Listo. Entonces aquí podemos ver la misma aplicación, ¿sí? Entonces es el equivalente. Aquí podemos ver la misma aplicación tanto en web como en Android, ¿sí? Entonces voy a
Vamos a poner los dos aquí juntos y este también. Y aquí podemos ver que es la misma aplicación. ¿Sí lo ven? Entonces, esta es la versión para Android, ¿sí? Y esta es la versión para web. Y eso se hizo con este único código de acá. ¿Sí lo ven? Yo no tuve que cambiar absolutamente nada de aquí. Y ya tengo las dos aplicaciones, tanto para web como para Android. Si tuviera iOS, si tuviera MacOS, pues les podría mostrar cómo que ya compilaría para la tercera aplicación. Entonces ya serían tres apps. Una para iOS, otra para Android y la otra para web, que serían las mismas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta que hacer, pues ya para terminar. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer sin ningún problema. Si tienen alguna duda, pues también. ¿Cómo van a seguir las dinámicas aquí? O sea, ¿a esta misma hora, el mismo horario o lo van a cambiar? Sí, según lo que me dice mi compañero, la mayoría son estudiantes pues, del CESEP, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es hacer hacer más tallercitos, pues más introductorios. Yo ya les presentaría como una temática, pues para tenerlo más organizado, que iría pues empezando por instalación, ya miraríamos cómo trabajar con cada widget. Bueno, ya estamos definiendo una temática y la idea sería trabajar los lunes a las 3 de la tarde y los viernes a las 3 de la tarde. Esto mientras terminamos el semestre y ya después, pues si lo desean, podemos hacerlo en la noche, a las 6 de la tarde puede ser, pues por si de pronto alguno necesita trabajar o que llega al trabajo o cualquier cosa, entonces lo podemos hacer en la noche, pues como les quede más fácil, pero pues la idea sí sería los lunes y los viernes, ¿sí? Para que pues tengan la oportunidad de trabajarlo y si tienen alguna idea o algún proyecto, alguna cosa que quieran hacer, pues yo con mucho gusto les puedo ayudar y pues entre todos nos ayudamos. Ustedes pueden soportarse en cada uno. Listo, vale. Listo, entonces, pues si no tienen ninguna otra pregunta más, pues yo creo que ya pues podemos dejarlo por ahí. Ya esta era como una introducción, ¿sí? Que yo pues finalmente quería que vieran cómo trabaja, cómo funciona, en principio, ¿no? Obviamente esto tiene mucho tema y pues ya depende de ustedes hasta dónde quieran llegar, ¿no? Obviamente hay muchos frameworks de este tipo, ¿sí? Este no es el único, ustedes pueden investigar, hay muchos más. Son muy buenos todos, son excelentes. Entonces, pues obviamente, esto no solamente es para que vean bueno, solamente para que vean sino que también para mostrarles que pueden haber muchos más de este tipo. ¿Sí? Se llama un framework de plataforma cruzada. Entonces, uno de ellos es React, de Facebook. Otro es Xamarin, que es de Microsoft. Otro es de Ionic. No sé si lo han escuchado, que Ionic que me parece que es de Adobe, si no estoy mal. Y hay otros más, ¿sí? Hay otros más que en este momento no recuerdo. Pero digamos que pueden optar por el que más les guste o por el que más quieran, ¿sí? Pues yo opté por la verdad me gustó mucho y pues lo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, entonces ya tengo mucha experiencia con él. Pero igual la puerta está abierta para que trabajen con el que más les guste y igual pues cualquier duda, inquietud, si quieren podemos, si quieren hacer parte pues del taller, pues bienvenidos, con mucho gusto. Pues para que puedan avanzar en lo que quieran. Si tienen obviamente alguna idea, algún proyectico, alguna cosa que me ocurrió, pues con mucho gusto la podemos ir haciendo entre todos si quieren o les puedo ayudar como con asesorías, como para que vean cómo es la vaina.
entonces, pues bueno, ya si no hay más preguntas, pues ya quería dejar ahí. Y pues les agradezco mucho la atención y el tiempo pues que invirtieron y espero pues que les haya servido de algo y pues que les guste. Igual pues estoy con toda la intención de continuar, de ayudarles y de que continuemos trabajando, porque finalmente esto uno aprende también enseñando. Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho. Este video lo voy a compartir, lo voy a ver si lo subo a YouTube y les comparto el link pues, para que siempre lo tengan ahí pendiente. Y ahí si quieren en YouTube podemos ir haciendo como, pues si se puede, ¿no? Como un compendio de videos para que los tengan ahí presentes. Igual les reitero, hay muchas comunidades crecientes de Latinoamérica, entonces también pueden optar por ahí, por ver también otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco y pues me despido. No sé si tengan algo que decir, si les gustó, si no les gustó, si les pareció bueno. No sé si tengan algo que decir antes de ya cerrar. Pues, vale, muchas gracias. Pues la verdad, es interesante lo de pues, hacer un código y que el mismo código lo puede uno replicar tanto web como en app y en otros sin necesidad de modificar pues nada. Bueno, claro, sí, la idea es esa. Listo. ¿Alguien más tiene algo que Muchas decir? gracias por el tiempo. Realmente está muy interesante esta tendencia realmente, porque esto va a ser una tendencia, yo sé que de aquí a unos años, por más, de pronto porque, como dice usted, las personas en este momento no lo conocen muy bien, pero se ve muy prometedor. Sí, y hay algo que debo agregar. Google está haciendo está desarrollando un sistema operativo eh, que se llama Fuchsia y de hecho ese sistema operativo, pues su principal fuente de diseño o de desarrollo de aplicaciones es Flutter. Entonces, ellos están haciendo ese sistema operativo para que corra en lo que sea, literalmente en lo que sea, o sea, desde un reloj de esos relojes inteligentes hasta una supercomputadora, pues es lo que tienen intención, ¿no? Entonces, y pues la idea de esto es precisamente que no solamente sea dispositivos actuales, sino que sea, por ejemplo, ya vi unas imágenes de compilación en esos aparatos para los carros, ¿sí? En esos asistentes virtuales. Entonces, de hecho, por ahí Google hizo un concurso con Lenovo para hacer una aplicación en Flutter que corriera como en un sistema, que es una pantallita inteligente que ellos tienen. No es un computador ni nada de eso, simplemente como un asistente. Y fue muy bueno, sacaron cosas muy bacanas. Entonces, sí, y afuera de eso, pues que a nivel de producción, a las empresas pues le interesa que no tener un desarrollador para varias plataformas, sino más bien tener varios desarrolladores que puedan desarrollar en varias plataformas, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que si tú contratas un desarrollador para iOS y otro desarrollador para Android, pues tienes dos proyectos, ¿cierto? Pero si tú contratas un desarrollador, dos desarrolladores que puedan desarrollar en las dos plataformas al mismo tiempo, pues entonces tendrías mucho más margen de desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas pues que tiene este tipo de sistemas. Entonces, no, pues nada, eso era como un comentario que quería hacer con respecto a lo que decías. Eh, y bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, ya estoy cerrando desde hace rato. Entonces, pues, listo, no siendo más, pues ya me despido y... Disculpa, el número que se escribió ahí en el grupo, ¿es el tuyo? Es que quiero comentarte sobre una idea. Número, dame un momento, miro a ver. El 312-669. No, perdón, ¿dónde estoy metido? ¿Cuál número? Sí, el que dice buenas tardes, soy ese día, ese no es el número tuyo.
No, ese no es el del compañero, ese es el mío. Ese es el de... Ah, bueno, pues nosotros tenemos un... ¿Cómo? Para que lo tenga. ¿Cómo no lo escuché? Ya le mando al grupo el número del compañero para que lo tenga presente. Vale, muchas gracias, muy amable. Listo. Sí, claro, ¿no? Con mucho gusto lo que necesiten. Podemos incluso hacer un Slack si lo quieren. Y podemos ir mirando, podemos ir mirando. De hecho, ¿cómo, perdón? Sí, entonces, si ustedes tienen alguna idea, algo que quisieran hacer, sería bueno para que así lo puedan tomar como ejercicio, ¿no? Eso es algo bueno. O sea, si ustedes tienen alguna ideita, alguna cosa, pueden ir arrancando. Si de pronto no quieren que sepan, ustedes pueden, lo que necesiten puntual, decir, ve, es que estoy tratando de hacer esto, pero no sé cómo. Entonces, bueno, claro, entonces miramos a ver. Pero la idea es esa, la idea es que si es posible, que todos podamos como colaborarnos entre sí y ir avanzando, ir haciendo cositas sencillas, suaves, e ir avanzando constantemente. Entonces, sí, yo igual tengo toda la exposición, entonces, eh, pues antes les agradezco a ustedes por la atención y por el tiempo. Y pues nada, ahorita con mi compañero, que finalmente gracias a él es que estamos aquí, eso sí lo tengo que aclarar. Pues vamos a continuar y pues le vamos a mandar toda la información posible, vamos a continuar todos los desarrollos, dependiendo pues del interés que tengan. Y no, pues nada, agradeciéndoles a todos. Igual mi compañero hizo un grupo en WhatsApp para que igual nos conectemos por ahí. Yo más adelante vamos a ver si abrimos un Slack, si Dios quiere, pues para que sea más completo la experiencia de desarrollo. Entonces, pues nada, les agradezco mucho y pues yo creo que podemos dejar hasta aquí. No sé si mi compañero tenga algo que decir, finalmente. No, pues muchas gracias a los que estuvieron presentes. Nos estaremos viendo, les estaremos comunicando que otro día podemos aumentarle, pues para que sea como más didáctico, como para que aprendamos más. Y así pues se espera que lleguemos a un punto tal de que podamos hacer un proyecto en grupo y que lo podamos llevar a cabo. Les agradecemos por la atención y nos estaremos viendo en otra sesión. Eso, vale, gracias. Listo, bueno, muchas gracias. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias a todos. Entonces voy a cortar ya. Muchas gracias. Listo, a la orden. Gracias a ustedes.